el adolescente sí puede ser sancionado. Hay reglas en el Perú que el adolescente infractor puede tener sanciones hasta por 9 años en casos graves. Sin embargo, debe ser juzgado por tribunales especiales, por tribunales que ven temas de adolescencia, pero no podrían ser procesados por adultos. Ahora, exactamente, ¿qué ha conllevado a este Comité de Protección de Derechos de Menores de Edad de la ONU a hacer esta invocación al gobierno? Vamos a conversarlo en estos momentos, siendo las 6 de la mañana con 15 minutos, con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo. Aquí lo tenemos en la comunicación. Doctor Canelo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señor Paredes, muy amable por la entrevista. Efectivamente, el día de ayer, además, un alto representante de estos organismos, Luis Pedernera, de Uruguay, visitó el Colegio de Abogados de Lima, una reunión con un gran sector de la prensa, para informar de estos informes, observaciones que periódicamente realiza Naciones Unidas respecto a las situaciones de la niñez y a la adolescencia. Con preocupación hemos visto justamente estos intentos legislativos por modificar y rebajar la imputabilidad de los adolescentes. En mi caso particular, este tema me resulta altamente sensible porque fui uno de los autores del Código de Niños y Adolescentes del Perú en el año 1992, a instancias justamente del gobierno del presidente Fujimori hasta el ministro Vega Santagádea, y el Perú se adecuó a la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención aprobada a nivel de Naciones Unidas. El Perú se comprometió y producto de ello emitimos el Código de Niños y Adolescentes, igual que Brasil, igual que Bolivia, Ecuador y varios países que nos pusimos acordes con los nuevos principios de la Convención. Doctor Canelo. Allí se estableció una edad. Sí. Sí, a ver, para ir un poco aterrizando el tema y mientras tanto nos va explicando justamente los argumentos que nos está mencionando en estos momentos. ¿Por qué es contraproducente? ¿Por qué no es la mejor estrategia tratar legalmente a un menor de 16 y 17 años que comete delitos como si fuese mayor de edad? ¿Cuál es el principal o cuáles son los principales problemas de esto? El fundamento principal es que la persona, para ser imputable, requiere un nivel de madurez. El delito se comete cuando hay dolo. Dolo implica conciencia y voluntad de querer cometer el delito. Y acá viene el problema, y el castellano lo define claramente. El adolescente adolece. ¿Y de qué adolece? Adolece de un desarrollo intelectual suficiente para considerarlo maduro. Por ello que las leyes, por lo general, consideran que la persona imputable lo es a partir de los 21 años. Pero el ministro Santibáñez, doctor Canelo, perdone que le interrumpa, pero para acotar lo que está mencionando usted, el ministro Santibáñez aseveró en la defensa de esta posibilidad de que los menores sean tratados como adultos en el tema criminal. Él ha dicho que los de 16, 17 años ya tienen la capacidad psicológica suficiente para discernir lo bueno y lo malo. Ya tienen esa capacidad de decisión. Eso es altamente discutible, porque mire usted, la palabra adolescente viene de adolecer. ¿Y de qué adolece un adolescente? Justamente de ese discernimiento, de esa madurez. Por ello que la Constitución del 79 rebajó la edad para ser adulta a los 18 años. Sin embargo, en materia penal, entre los 18 y los 21 años, quien cometía un delito tenía lo que se llamaba imputabilidad restringida. Se le aplicaba la mitad de la pena. Bueno, pero luego, hoy, efectivamente, la delincuencia avanza y utiliza a jóvenes de 15 años, 16 años,
17 años, porque sabe que ellos no tienen esa imputabilidad total. Y por ello, el ministro y muchas personas dicen, entonces debería rebajarse la edad de la imputabilidad a 16. Mire lo que va a ocurrir. La delincuencia que está utilizando a estos que adolecen de madurez, va a utilizar luego, si la ley sale a 16 años, a menores de 15 o de 14, ¿no? Entonces, si además nosotros a estas personas las vamos a tratar como adultos en cárceles de adultos y procesados con tribunales de adultos, simplemente sería un contrasentido y estaríamos violando la Convención, las reglas de Beijing, el Estatuto de Roma, y estaríamos saliéndonos, estaríamos al margen del derecho penal internacional. Eso no puede ser. El adolescente sí puede ser sancionado. Hay reglas en el Perú que el adolescente infractor puede tener sanciones hasta por 9 años en casos graves. Sin embargo, debe ser juzgado por tribunales especiales, por tribunales que ven temas de adolescencia, pero no podrían ser procesados por adultos. Ahora, doctor Canelo. Lo más importante en materia de adolescentes, el adolescente debe ser objeto de un tratamiento, de una búsqueda de mejoría, de rehabilitación. Por ello, se ha sancionado a países como Guatemala, por ejemplo, Honduras, cuando la propia Corte Interamericana ha dicho que no puede ser que adolescentes estén mezclados en las cárceles con adultos. ¿Sabe usted lo que significa? Que adolescentes, por más crimen execrable que hayan cometido, los coloquen como adultos, van a ser pues víctimas de abuso sexual y de otro tipo de abusos. Es contraproducente, es inhumano. Al adolescente infractor sí, se lo puede recluir, penas drásticas de hasta 9 años, pero no es importante tampoco la pena en sí. Lo importante es que el Estado dote de los mecanismos necesarios para mejorar la situación del adolescente, que el adolescente esté haciendo deporte, que esté estudiando, que esté bajo el cuidado del Estado, de sus padres, pero en un país como el nuestro, de carencias, en un país donde, claro, lo fácil es meter preso a cualquiera, no tiene sentido. Justamente las recomendaciones que ha hecho a las Naciones Unidas atacan este problema. ¿Y cuáles son esas recomendaciones que Naciones Unidas hizo al gobierno del país para que retroceda en esa pretensión de tratar legalmente a menores de edad como si fuesen adultos cuando cometan actos delictivos? Sí, bueno, las principales recomendaciones de Naciones Unidas es la aplicación de medidas generales, y en cuanto a este tema nos dice que se deben revisar las iniciativas legislativas y políticas públicas recientes para garantizar que estén alineadas con las normas internacionales de derechos humanos, y cuestiona, por ejemplo, todo este tema de abuso, de maltrato, de trabajo infantil, de discriminación, de la no aplicación del interés superior del niño, y luego habla del derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el respeto a las opiniones del niño, en fin, hay una serie de tareas que el Estado no ha cumplido y que nosotros habíamos considerado en este documento que fue el Código de Niños y Adolescentes de 1992, que fue redactado en la época del presidente Fujimori. Es decir, fue un código de avanzada en su momento y que se ha venido retrocediendo en todos estos años. Doctor Canelo, para terminar, ¿y sabe usted cuánto cuesta invertir en un adolescente que se encuentra tras las rejas, por ponerlo así, e invertir en un adolescente que puede tener problemas sociales, pero que puede ser recuperado en la sociedad en libertad?
¿Tienen ustedes más o menos esa equivalencia de como si dijéramos cuánto nos cuesta un preso y cuánto nos cuesta un joven en libertad? En el tema de menores, ¿hay una cuantificación también para ver un tema de costo-beneficio? Bueno, no hay una cuantificación y no podemos ver esto como un simple número. Lo que tenemos que hacer es que una materia tan importante como el ser humano, en este caso el adolescente, debe ser recuperado, cueste lo que cueste, porque es el elemento que integra el país. El recurso humano es fundamental en todos los países. Entonces, no porque sea adolescente podemos descartar. Aquí lo que cueste, necesitamos evidentemente invertir en infraestructura, en educación, en deporte, necesitamos invertir en la sociedad, debe invertir en el adolescente que adolece hasta que sea maduro, pero en tanto no lo podemos abandonar, así nos cueste, y tendríamos que darle el tratamiento, el soporte psicológico, enseñarle a trabajar, etcétera, y el centro de reclusión no podría convertirse, como lo que sucede hoy, en una escuela del delito. Bien, doctor Canelo. Bien, muchas gracias, doctor Canelo, por la comunicación alcanzada. Bastante clara su posición respecto a ese tema. Ha sido el decano del Colegio de Abogados, doctor Raúl Canelo.